Gracias a la gente que nos está sintonizando en el 90.1 de Trión de la familia Global Media, en el 97.3 en Meluna FM en Río Verde, Ciudad Fernández, y en el 103.7 de Stereo Beat en la Huasteca Potosina, prácticamente el 80% del estado de San Luis Potosí. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? La banda escocesa Franz Ferdinand y esto que se llama Hooked. ¿El dato? Ok, bueno. Esta está mezclada entre baile y miedo y se encuentra en una misma pista. Bueno, es que en esta pieza, con una energía contagiosa, es uno de los momentos más eufóricos de este álbum y, como siempre, una capa muy profunda. Así es. Bueno, amigos del auditorio, estamos viendo el México real. Comentábamos que después del 20 de enero las cosas en la geopolítica mundial estaban cambiando con la llegada de Donald Trump, y México no es la excepción. Lo que ya se había venido comentando, que el señor Trump está endureciendo sus políticas hacia México en el tema de la violencia, el tema de los grupos delincuenciales que ya fueron catalogados como terroristas. Son de las primeras acciones que hizo el señor Trump al llegar a la Casa Blanca. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, que nos haya tomado la llamada para platicar de estos temas, el tema Sinaloa, el tema de los grupos, los cárteles ya denominados terroristas. Y Francisco, te saludo desde San Luis Potosí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y al auditorio. Francisco, ¿qué panorama estamos viviendo en este México real, en el México en donde la sangre no duerme? A ver, pues lamentablemente hay dos realidades que conviven. Por un lado, lo que vimos en el sexenio pasado fue una disminución marcada de los robos, de los delitos comunes, el robo en la vía pública, el robo a casa habitación, el robo de vehículo. Fueron menos comunes de lo que tuvimos en otros sexenios. Incluso hubo un marcado descenso, no solo por la pandemia, que en parte ayudó, sino, y ahí es la parte negativa, que se volvió menos interesante para los grupos delictivos dedicarse a los delitos comunes respecto a seguir robando en las calles. Se volvió mucho más interesante el tema de la extorsión, el tema del narcomenudeo, el tema de la trata y el tráfico de personas. Por lo tanto, tuvimos una migración hacia delitos más violentos, y de hecho, pues el sexenio terminó como el sexenio más violento de la historia desde todo punto de vista. Tuvimos no solo la mayor tasa de homicidios dolosos, sino de desapariciones, de delitos que atentan contra la vida, de extorsiones, de delitos que atentan contra la libertad, de narcomenudeo, de trata, de violaciones, de violencia sexual, de robo a transporte de carga, de robo de hidrocarburo. En fin, la verdad es que fue un sexenio que nos deja con los peores índices delictivos, de delitos violentos, de delitos principalmente relacionados con la delincuencia organizada. De 2024 es el... Bueno, se cortó. A ver, estamos tratando de restablecer la llamada, la comunicación. Sí, adelante, Francisco, se cortó, adelante. Bueno, a ver, estamos tratando de restablecer la señal con Francisco Rivas, el titular de el Observatorio Nacional Ciudadano en Seguridad, Justicia y Legalidad. Estamos tratando de restablecer la señal. Ya sabe que la tecnología a veces nos hace unas malas jugadas, pero bueno, aquí estamos ya restableciendo la comunicación con Francisco Rivas para que nos diga esto que es... Francisco, restablecemos comunicación contigo, perdón. Perfecto. Adelante. Como decía, entre 2023 y 2024 crecieron un 32% el número de personas desaparecidas, y solo el año pasado desaparecieron en nuestro país más de 13,000 personas, lo que es un dato pues escalofriante. Entonces, pues evidentemente sí estamos viviendo un momento de crisis profunda en términos de la presencia de grupos delictivos que crecieron su poder a lo largo del sexenio pasado y que se han apoderado de territorios completos. Si al final de la administración de Calderón teníamos 7
7 entidades en crisis y al final de la administración de Peña teníamos a la mitad del país a 15 entidades en crisis, hoy prácticamente tenemos nada más a 4 entidades que no están en una situación problemática, pero que de todos modos tienen índices delictivos que deben ser atendidos. ¿Cuáles son esos estados, Francisco? Pues tenemos todavía al estado de Yucatán, que se mantiene en buenas condiciones. Tenemos el caso de Coahuila, tenemos el caso de Baja California Sur y relativamente contenido Campeche, que ha tenido un empeoramiento significativo, pero que todavía se encuentra en buenos índices delictivos. Por lo demás, encontramos al país con problemas al resto de las entidades del país con problemas diversos, entre los cuales, pues insisto, el homicidio doloso, el narcomenudeo, la trata de personas, las desapariciones, la extorsión, son delitos importantes. San Luis Potosí no se escapa de esta lista negra. No, de hecho, San Luis Potosí es una entidad que a nosotros nos ha preocupado de manera significativa. Yo escribí un par de artículos relacionados con el desempeño de las autoridades en San Luis Potosí y debo decir que lamentamos mucho el mal comportamiento que tiene la Fiscalía Estatal. Nosotros tuvimos contacto con algunas víctimas en su momento que nunca fueron atendidas por la Fiscalía y que fueron dejadas a sí mismas, que con el cinismo les entregaban hojas que no eran carpetas de investigación relativas a su denuncia y que nunca se cumplimentaron ningún tipo de actividad. Jóvenes que habían sido extorsionados y luego fueron levantados para finalmente aparecer muertos y la Fiscalía no hizo nada. También señalamos cómo en San Luis Potosí hubo un ocultamiento sistemático de los secuestros, en donde solicitudes de transparencia pusieron en evidencia que los datos que reportan oficialmente no corresponden ni siquiera a los datos que ellos tienen registrados y de los cuales contestan en una solicitud de transparencia. Entonces, pues lamentamos que San Luis Potosí sea una entidad no solo con altos índices delictivos, sino por demás poco confiable. ¿Okay? Hola, ¿qué tal, director? ¿Cómo serían las medidas necesarias para restaurar la confianza de la población en las instituciones de seguridad? Pues lo primero es que necesitamos empezar a combatir de lleno los delitos. Sí. Hay un malentendido en nuestro país que la pobreza, que la desigualdad es el motor de la violencia. En realidad no es así. Nosotros hemos llevado a cabo diferentes estudios, fuimos la primera organización en conjunto con la Red para los Derechos de la Infancia, en donde se pone en evidencia que la impunidad y la cercanía de los delitos es aquellos que impulsan a los jóvenes a que se incorporen a las acciones delictivas, tanto de delitos comunes como delitos graves. Entonces, ¿qué deberíamos de tener? Pues una estrategia específica de combate a los delitos, en donde se articula lo federal con lo estatal y lo municipal. Hay que reconocer que en los últimos días, desde el arranque de la actual administración, hemos visto mucha más actividad por parte del gobierno federal, mucho más liderazgo, mucha más disposición a combatir los delitos, y eso es muy positivo. El problema es que no puede ser solo la federación que se ocupa de este tema. Necesitamos que los estados y los municipios también pongan lo suyo, y eso quiere decir fortalecer el trabajo de investigación, fortalecer la reacción, prevención del delito y atención a causas muy específicas. Cuando nos hablan de atender las causas no se atienden nada más repartiendo dinero, se atienden rompiendo los lazos que unen una comunidad a la delincuencia, y eso, insisto, pues es una tarea mucho más compleja que simple y sencillamente dar dinero. Pues Francisco Rivas, yo creo que la realidad del México actual es sin lugar a dudas de mucha sangre. Ahí está Sinaloa, está Guanajuato, está Sonora, y pues no hay señales de que esto se vaya a acabar, o al menos está siendo una situación adversa. La ciudadanía está tomando pues la voz cantante y está saliendo ya a las calles, y esto para un tema de gobernabilidad es muy peligroso. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, y esa es tu casa, Francisco. Encantado. Muchas gracias y vamos a estar en comunicación.
Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a una pausa comercial, regresamos con la mesa de análisis de Global Media. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de emsavalles.com Radio. Una pausa y regresamos. Los mexicanos sí nos saben